Hola, soy Ademar nuevamente y durante estas sesiones hemos estado hablando sobre la planificación curricular, las características, las premisas importantes que como docente o facilitador debemos tomar en cuenta a la hora de diseñar un proceso de aprendizaje. Pero ahora vamos a concentrarnos en cómo se organiza, cómo se desarrolla un plan para una asignatura, considerando que es muy probable que me pidan que yo ejerza la docencia, entonces necesito desarrollar mi propia planificación y de eso vamos a hablar a continuación. Mi tarea como docente responsable, será primero conocer de manera precisa y clara la estructura de materias de la carrera en la que voy a ejercer la docencia. Por un lado, y por otro lado tendré que también identificar dónde está ubicada esa materia, qué relación tiene con las otras asignaturas de ese plan de estudios. Conocer la carga horaria, conocer la fundamentación y otros aspectos que hacen propiamente a la asignatura en relación con el plan de asignaturas o el plan de estudios que tiene esa carrera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar mejor las características de un plan de trabajo modelo. Lo que vamos a hacer ahora es justamente analizar de mejor manera cómo se constituye un plan de trabajo. Como mencionaba hace rato, el plan de trabajo ya estructurado tiene algunos elementos, algunos componentes ya definidos. Por ejemplo, tome en cuenta el tema del nombre exacto de la asignatura, la sigla, el código, el número de horas, horas teóricas, horas prácticas, el total de esas horas, el ciclo, el área de formación, el semestre, asignaturas anteriores, precedentes y asignaturas subsecuentes. Esta información es muy importante y se encuentra justamente ya en este plan estructurado de trabajo. Las competencias entonces tienen indicadores y los indicadores de desempeño o los criterios de desempeño luego se convierten en contenidos propiamente, que se llaman unidades de aprendizaje y también pueden llamarse unidades didácticas. En esta tesitura es muy importante considerar el siguiente ejemplo. Un criterio de desempeño podría ser: comprende el concepto de administración identificando su concepto, origen, así como distintas influencias y modelos. Ese es el primer criterio de desempeño que se deriva de una competencia. Ahora bien, el criterio de desempeño se plantea a partir de un conjunto de contenidos. En este caso, la primera unidad didáctica es o sería antecedentes de la administración. Estos elementos conceptuales, o en realidad este enfoque conceptual de la primera unidad, luego se desglosa en contenidos analíticos propiamente. Para el caso presente, los contenidos analíticos serían orígenes de la administración, conceptos de administración, distintas influencias y modelos, y todos los contenidos que puedan responder a esta unidad didáctica. Un factor muy importante para poder desarrollar contenidos en función de los criterios de desempeño es el tiempo. ¿Cuánto tiempo, cuánta carga horaria voy a destinar a los contenidos, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo voy a distribuir los tiempos según los tipos de contenido o según las actividades que voy a desarrollar? Es probable que algunos contenidos requieran actividades, entre comillas, teóricas, actividades propiamente analíticas. También ese contenido requiera actividades prácticas, ¿sí?, de llevar a la práctica lo que se aprendió, o es posible que alguno de esos contenidos también apunte a la necesidad de realizar experimentos o trabajo en laboratorio o trabajo en taller. Entonces, uno como facilitador tendrá que equilibrar y pensar que para cierta unidad didáctica o unidad de aprendizaje va a tener que distribuir adecuadamente esos contenidos. Contenidos que tienen que ver con horas conceptuales, horas teóricas, horas prácticas
y también las horas de trabajo experimental o estas otras horas que se requieren ser realizadas en laboratorios o talleres. La totalidad de esas horas me da justamente la cantidad de horas que va a contemplar nuestra asignatura y en este caso particular nuestra unidad de aprendizaje. Para cerrar el plan modelo de asignatura, un componente principal es la bibliografía, donde se colocan las referencias importantes de fuentes a ser consultadas, de fuentes que respaldan el contenido justamente de nuestro plan. Pero también hay una segunda parte, la cibergrafía, donde se colocan las fuentes virtuales a las que uno puede acudir. Con que tengamos 5 fuentes importantes para la bibliografía y otras 5 para la cibergrafía, tenemos información suficiente que sustenta propiamente el contenido de nuestro plan de asignatura. Como ya mencionamos hace unos instantes, todas las instituciones tienen una estructura de plan de carrera, de plan de estudios, de plan de asignatura. En todo caso, como también sabemos, esa referencia nos ayuda a armar o a diseñar nuestro propio plan de trabajo como docentes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar paso por paso cómo se construye, de qué está compuesto ese plan de trabajo, ese plan de asignatura que nosotros vamos a implementar para poder desarrollar las competencias previstas con nuestros estudiantes. Entonces vamos a describir a detalle las características de esta herramienta, las características de este plan docente. En realidad, esta herramienta o este plan del docente comienza con una carátula donde se describe de forma muy general la asignatura y tal como está registrada en el plan de estudios propiamente. Esto implica pensar justamente las características formales que exige la institución. Ahora bien, para facilitar el trabajo del docente, se ha diseñado una matriz de planificación en Excel que permitirá ingresar información en una hoja y replicarse en otras. Como ya se mencionó, ahí tenemos los datos que están registrados en la carátula, el dato de la carrera o departamento, según sea el caso, el nombre de la asignatura, el semestre, la sigla. Hay que tener mucho cuidado con la sigla porque esto responde a una nomenclatura muy particular que tiene la institución. El nombre del docente, ahí está en una franja amarilla, donde hay que llenar, hay que incorporar el nombre de la persona que va a facilitar o que va a ejercer la cátedra, y el periodo, que puede ser primer semestre 2013, 2014, 2016, eso es lo que hay que justamente precisar. Esos son los datos que se encuentran en el formato oficial del plan de trabajo del docente de nuestra institución. Luego de la carátula están otros datos muy importantes, se llaman datos referenciales, donde podemos ubicar y encontrar datos de la asignatura, la sigla, el área de conocimiento, la carga horaria. Como ustedes podrán observar, ahí están esos recuadros donde nosotros debemos consignar estos datos de tal forma que quede claro cuántas horas, por ejemplo, vamos a trabajar, cuántas horas estamos dedicando a la parte teórica, a la parte práctica, a la parte de desarrollo práctico en laboratorio, la totalidad de horas a nivel o en una semana. Entonces, y ahí tendremos también la cantidad de horas que se va a llevar en esta materia durante el semestre. Luego de avanzar en las características y los datos relacionados a las referencias de la asignatura, un aspecto importante, una cápita importante en el plan de trabajo del docente es la justificación de la asignatura. Y la justificación de la asignatura la redactamos o la construimos con base en 2 criterios. Criterio número 1, vinculado propiamente a en qué medida lo que yo voy a avanzar en la asignatura responde, apoya o ayuda al cumplimiento del perfil profesional de la carrera.
cómo la asignatura ha de contribuir a que los estudiantes desarrollen competencias en función del perfil de salida que tiene la carrera. Ese es un primer criterio. Y un segundo criterio, también en la fundamentación debemos tomar en cuenta en qué medida nuestra asignatura, los contenidos de la materia van a coadyuvar a que el estudiante desarrolle competencias. Por supuesto que ahí vamos a también decir la importancia de llevar tales y tales contenidos. Entonces, la justificación, el fundamentar por qué se tiene que llevar sí o sí esa asignatura es muy importante, porque eso ha de permitir que justamente podamos luego generar prioridades en términos de aspectos conceptuales en función de la materia y la competencia que se busca a través de la misma. Un aspecto muy importante también es establecer la descripción puntual de la asignatura. En otras instituciones esto se llama sumilla, que en realidad es un resumen del contenido de la asignatura que me permite tener una idea global de todo lo que se va a llevar o se va a estudiar en el desarrollo del módulo. Este aspecto es importante porque después brinda elementos muy puntuales, muy específicos para tener una idea clara del módulo o asignatura. Seguimos explicando y analizando las características, la estructura de nuestro plan de trabajo docente. Ahora vamos a hablar del cuarto aspecto, que tiene que ver con la explicación secuencial, la secuencia didáctica de nuestro plan. Y esto no es otra cosa que, de forma muy gráfica, explicar cómo se ha de desarrollar, qué relaciones internas hay entre los contenidos y cómo se articulan entre sí. Como ustedes podrán observar, ahí en el ejemplo partimos del centro del esquema. La materia en este caso es Fundamentos de la Administración, y desde esta materia se desprenden los otros contenidos hacia arriba, por ejemplo, antecedentes de la administración, enfoques de la administración en la parte derecha, luego nuevas teorías de la administración, y ahí vamos desglosando estos puntos conceptuales. Luego tenemos el proceso administrativo, y ahí prácticamente estamos ingresando a detallar de forma bastante minuciosa todo el conjunto de aspectos relacionados, en este caso a la planificación y organización, y después a la dirección y el control. Si uno mira a detalle este esquema, prácticamente tiene una visión a primer golpe de vista de todo lo que significa la asignatura, las relaciones entre contenidos y cómo los mismos se articulan entre sí. A esto le llamamos la secuencia didáctica. Esto me permite también tener una visión de lo que significará mi trabajo en el desarrollo de la asignatura o módulo de trabajo. El aspecto número 5 de nuestro plan docente tiene que ver con las competencias, o la competencia que se ha definido, que a su vez se desarrolla en términos de criterios de desempeño. Esos criterios de desempeño se traducen en contenidos analíticos, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, de acuerdo con lo que nosotros estemos analizando. A continuación, lo que se tiene que hacer es cómo plasmar en la realidad esos criterios de desempeño. Entonces, lo que a continuación vamos a hacer es, utilizando la matriz secuencial de planificación, llenar prácticamente todos los aspectos vinculados al cumplimiento de cada criterio de desempeño. Ahí estaremos hablando, por ejemplo, de los reactivos formativos, las actitudes que queremos ver en el desarrollo de las acciones o actividades que planificamos como docentes, y otros aspectos que vamos a detallar de forma precisa. Muy bien, entonces recapitulamos. Volvemos a mirar el documento en Excel, ese archivo que, como ya mencioné, es el documento principal donde se registra el plan de trabajo docente. Volvemos a mirar rápidamente. Es un archivo en Excel que tiene varias pestañas que están abajo. Ustedes podrán identificarlos. Es bastante fácil. Revisamos rápidamente la parte de la carátula,
lo hemos visto ya, sin embargo ahí están los datos principales. Vamos a la segunda pestaña, donde nuevamente aparecen los datos. En este caso el ejemplo es sobre fundamentos de administración, que sería la asignatura, el área de conocimiento, la carga horaria. Ahora, recuerden ustedes que esta carga horaria ya está definida por la universidad. Aquí en este caso se habla de la carga horaria teórica de 5 horas, el área práctica 0, el área práctica de laboratorio 0, total semanal 5 horas, en total en el semestre 100 horas. Recuérdese que la EMI, un semestre tiene 19 semanas, entonces en esas 19 semanas se llevan estas 100 horas. Estos datos también relacionados a lo que es el código o la sigla propiamente de la asignatura. Entonces aquí vemos lo que ya mencionamos anteriormente en esta pestaña, la justificación. Esta justificación está ya planteada en el sílabo o en el plan curricular. Muy bien, avanzamos nuevamente en la tercera pestaña. Ahí está el esquema gráfico desde donde se puede visualizar la relación de ejes temáticos vinculados a los componentes conceptuales de toda la asignatura. En la siguiente pestaña aparecen ya la competencia propiamente, la competencia a desarrollar para toda la asignatura. Aquí está lo que también ya planteamos y los diferentes criterios de desempeño. Para este caso, para esta asignatura se han determinado 7 criterios de desempeño. Y cada criterio de desempeño tiene a su vez unidades temáticas y también contenidos analíticos. Esto es lo que registra la cuarta pestaña de esta matriz de planificación docente. Muy bien, y ahora nos vamos a la otra pestaña, la quinta pestaña que dice CD1, que es criterio de desempeño 1. Es aquí donde nosotros tenemos que tener una activa participación. En esta matriz, la matriz CD1 es, diría yo, la más importante para que podamos desarrollar nuestra planificación. Vamos a la parte de arriba donde dice competencia. Ahí está la competencia propiamente definida. Y para la asignatura, al lado el nombre de la asignatura, más abajo el criterio de desempeño 1. Como ya dijimos, esto ya está establecido en la universidad. Esto no tenemos que inventarlo, hay que recuperar del plan curricular que nos dan. Y esta parte, la parte de abajo, ¿sí? Por favor observen, es una matriz que tiene dos partes, una parte que ya está llenada y una parte que está en bloque amarillo, ¿ya? En la parte llenada tenemos las habilidades y procedimientos. Ahí hay una indicación de cómo hay que llenar. En este caso hay dos habilidades que se plantean. Hay conocimientos que se definen y también actitudes esperadas del estudiante. También aquí está la metodología de enseñanza que el profesor va a poder desarrollar, aplicar y las acciones del estudiante esperadas. También están planteadas en términos de acciones, qué es lo que el estudiante va a desarrollar. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que este es un ejemplo ya llenado. Ya, esto ya está escrito. Lo ideal es que el docente pueda llenar esta información. Recibimos nosotros el plan curricular en formato Word y nos dan a nosotros esta planilla en Excel vacía y yo debo ir llenando conforme a mi criterio, mi visión como docente, conforme a lo que yo pretendo desarrollar para que los estudiantes sean competentes. Entonces, en este caso, en este ejemplo,
Está todo escrito para que ustedes pudieran justamente tener una idea cabal de cómo hay que llenar. Acá están las horas definidas. También aquí hay una señal, una llamada que por favor les pido que tomen muy en cuenta para que no tengan ningún inconveniente. Ojo que son horas semanales. Aquí está el código de tareas, tarea 1, tarea 2 y los porcentajes. Este 50% representa la mitad del criterio de desempeño. Quiere decir que con esta tarea cumplimos la mitad del criterio de desempeño y aquí hay una tarea 2. También cumplimos con esta tarea 2 el otro 50%. Semana 1, ¿sí? Y semana 2. Ahora bien, en la siguiente parte, como ustedes verán, aquí hay una parte de color amarillo. Esto está así, ¿por qué? Porque la materia es teórica. Entonces se coloca acá, no hay que poner nada. Sin embargo, si la materia fuera también práctica, entonces aquí también yo debería colocar em, las actividades, las prácticas, lo que va a hacer el estudiante, las actitudes del estudiante, la cantidad de horas también que hay que definir. Muy bien, voy cerrando ahí. Ahí están las exposiciones grupales, el control de lectura, la cantidad de horas que se plantean ahí. También es importante tomar en cuenta esta, como dice acá, esta ponderación automática. Estas matrices ya están automatizadas. Son matrices que la EMI ha aprobado en distintos cónclaves académicos, de manera que nosotros lo que tenemos que hacer es llenar justamente estas casillas. Por tanto, si uno mira, basta con que miremos la matriz del criterio de desempeño 1. Si miramos la matriz del criterio de desempeño 2, vamos a encontrar la misma característica, la competencia, el criterio de desempeño 2, aquí, las habilidades, conocimientos, actitudes del estudiante, la metodología de enseñanza que yo estoy aplicando y las acciones del estudiante. Nuevamente, aquí las, las horas, ¿sí? Las tareas, los porcentajes de distribución, es decir, el 100% cómo se distribuye, el 100%, ¿ya? Y, por supuesto, también estará aquí la relación, el número de semana en el que se estima se desarrollará esta actividad. ¿En qué número de semana de las 19 semanas se va a desarrollar esta actividad? Como dice acá la llamada que tenemos ahí. Nuevamente, como ya comentamos, esto podría estar en blanco o mejor dicho en color, eh, sí, claro, blanco para que podamos llenar esta información, pero al ser una materia teórica, entonces esto se deja así como ustedes están viendo. Luego, el criterio de desempeño 3 también tiene su matriz con las mismas características. Criterio de desempeño 4, criterio de desempeño 5, el criterio de desempeño 6, el criterio de desempeño 7, exactamente con las mismas características. Finalmente, aquí tenemos la penúltima matriz donde aparecen prácticamente todos los datos de forma automatizada. Aquí están los criterios de desempeño, los 7 criterios de desempeño y los valores que aparecen de forma, como dije, automática, porque esta planilla recupera todos los valores que hemos incorporado. Por ejemplo, aprendizaje teórico 5 horas, aprendizaje práctico es 0, aprendizaje práctico laboratorial también 0, la evaluación del criterio 1, la cantidad de horas. Entonces, esto está prácticamente ya estructurado, bastante estructurado.
Aquí aparece el cronograma de desarrollo por número de semana, el aprendizaje teórico en qué semanas, el aprendizaje práctico en qué semanas también, ¿sí? Hasta la semana 19, como verán acá. Luego el periodo de evaluación, los parciales, el primer parcial en qué semana, si se fijan ustedes, el segundo parcial en la semana 13, aquí el primer parcial está previsto para la semana número 7 y la evaluación final para la semana número 20, ya a la conclusión del semestre. Entonces, esta es la matriz que recupera todos los porcentajes. Ahí aparece finalmente un cuadro resumen de las horas. Ya, finalmente aparece la bibliografía donde yo puedo colocar justamente todas las referencias que requiero en términos de fuentes conceptuales, bibliográficas, donde el estudiante podrá consultar para incrementar, para ampliar su bagaje académico. Como verán ustedes, nuestra tarea ahora consistirá en utilizar, en dominar, en revisar cada una de estas matrices. Nuestro trabajo ha de consistir en revisar aquello justamente para que ustedes puedan elaborar su plan de trabajo docente tomando en cuenta lo que acabamos de mencionar, llenando adecuadamente cada una de estas matrices. De esta forma hemos ido analizando detalle a detalle las características de la planificación, sobre todo de nuestro desempeño como docentes, buscando, identificando también desempeños exitosos en nuestros participantes. Ahora bien, por supuesto